¿Qué tal amigos de Aportes? Bienvenidos al programa. Estamos en Red Norte TV. Hoy iniciamos una semana muy especial para la provincia de Chiclayo. Una semana en la que celebramos el próximo 18 de abril el 189 aniversario de nuestra querida provincia. Y en Red Norte TV, el equipo de producción, debo expresar mi agradecimiento a todos ellos, a Cecilia, a Daniel y a todo el equipo en su conjunto, porque han preparado una programación especial. No una programación de celebración con jolgorio y todo lo demás, sino una programación que tiene que ver fundamentalmente con el análisis reflexivo del proceso histórico que ha tenido nuestra querida provincia y también la problemática en la que nos encontramos actualmente y el otro complemento que tiene que ver con la perspectiva que tiene nuestra ciudad. Y para eso hemos invitado una diversidad de profesionales que están vinculados al tema, están vinculados al proceso histórico, para que juntos analicemos esta situación y también propongamos alternativas de solución a la diversa problemática que estamos atravesando actualmente. Pero, ¿qué hay que decir sobre ello? Nosotros nos caracteriza siempre por tener un punto de vista crítico. Nos dicen que somos muy agudos muchas veces en hacer análisis de la problemática que está atravesando la ciudad y de todo el contexto nacional en su conjunto. Y es cierto, pero hay una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Venimos desde hace mucho tiempo cuestionando la forma como se conducen los destinos de la provincia de Chiclayo y también venimos poniendo en alerta la situación preocupante que es la falta de liderazgo. El proceso histórico nos demuestra pues que Chiclayo fue un pueblo pujante, un pueblo trabajador, un pueblo con mucha responsabilidad, pero que quienes han fallado realmente son los líderes, quienes han fallado son los responsables que han tenido a cargo la conducción de los destinos de nuestra querida provincia. Y por eso es que hoy tenemos un Chiclayo que aparece bombardeado por todos lados, sus veredas, su ornato está totalmente deteriorado y la zona turística está muy afectada realmente. Las condiciones de atraer inversionistas, de atraer turistas a nuestra provincia, se ha deteriorado, ha disminuido esa capacidad. Pero es responsabilidad de las autoridades, es responsabilidad de esa capacidad que tienen aquellos que ganan un proceso electoral y que tienen la responsabilidad de buscar alternativas para resolver los problemas y no lo hacen, no tienen la capacidad. En momentos electorales dicen una cosa y cuando llegan a ejercer el cargo dicen otra cosa. La población de Chiclayo es testigo de las últimas décadas, el drama que ha vivido nuestra provincia en relación a sus autoridades. Ahí tenemos exalcaldes presos por corruptos, por haber hecho malas cosas, ¿no? Junto a sus funcionarios. Y entonces Chiclayo ha venido abrigando unas expectativas que estas últimas gestiones, que estas últimas autoridades realmente sean las que necesita el pueblo para salir de esta situación. Pero las esperanzas parece que se están esfumando porque las actuales autoridades, al igual que las anteriores, se niega a tener puentes, se niega a hacer una gestión consensuada con todas las organizaciones sociales de la sociedad chiclayana. Y eso es lo importante que le demanda el pueblo chiclayano, que tienda puentes. Los problemas que tiene nuestra ciudad no son exclusivos de la autoridad municipal, no son exclusivos de la alcaldesa con sus funcionarios o con sus regidores. Las soluciones de los problemas de Chiclayo tienen que ver con una manera consensuada, horizontal, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, pero eso no se hace. ¿Acaso no lo saben o no lo supieron en el momento electoral o no lo dijeron en el momento electoral? Claro que lo dijeron, claro que lo entienden, claro que lo pregonaron, pero ahora están haciendo todo lo contrario. Y ahí están los problemas sin solución. Chiclayo está realmente en un callejón muy complicado, en una situación muy complicada, difícil que podamos salir de esta situación así como va y el criterio que tienen las actuales autoridades municipales, pero esta semana tendremos oportunidad de hacer una evaluación y aproximarnos tal vez a la comprensión y al entendimiento
mejor con los especialistas que vamos a tener en el programa a lo largo de toda esta semana. Vamos a tener especialistas en el desarrollo urbano, vamos a tener especialistas en el proceso histórico para empezar el día de hoy, en el desarrollo urbano, en la problemática urbana, y también vamos a tener especialistas en el tema económico, en el tema de identidad y especialistas en el tema de cómo son las perspectivas que tiene Chiclayo en estas circunstancias difíciles que está atravesando, estimados amigos. De todas maneras, esta semana se lo dedicamos a Chiclayo con mucho cariño y con mucho orgullo de estar en esta tierra norteña en nuestro país. Vamos al corte, amigos, y regresamos. Municipalidad de Chiclayo, Azucarera Pomalca, presentan por los 189 aniversario de nuestra heroica ciudad, a la internacional Tania Libertad. Tania Libertad le canta a su tierra, a su gente, en un concierto gratuito, un espectáculo de primera para disfrutarlo de principio a fin. 18 de abril, día central de aniversario, en las intersecciones de la avenida Balta e Ízaga, desde las 6:30 de la tarde. Chiclayo se engalana con su hija preferida, Tania Libertad. Un espectáculo irrepetible y totalmente gratuito. Jueves 18 de abril, desde las 6:30 de la tarde. ¡Feliz aniversario, Chiclayo! Te desea Azucarera Pomalca. Bien, amigos, tal como lo hemos indicado en la introducción del programa, nuestra heroica ciudad de Chiclayo está celebrando este 18 de abril 189 años de creación política. Hay que recordar que estos 189 años es como provincia, es un aniversario como provincia. Eso implica, y lo va a explicar seguramente nuestro entrevistado el día de hoy, que previo a esos 189 años hay una etapa anterior al proceso histórico. Desde esa perspectiva, un poco para reflexionar el Chiclayo de hoy con el Chiclayo de ayer, tenemos que revisar la historia. Y hemos invitado a un destacado investigador de la historia de Chiclayo, autor de varios libros que están vinculados a ese Chiclayo de antaño, ese Chiclayo que añoramos tal vez ahora cuando estamos en una serie de dificultades. Martín Cabrejos, historiador, gracias por estar en el programa. Bienvenido al programa Aportes en esta semana especial que tenemos dedicado a Chiclayo aquí en Red Norte TV. Bienvenido, Martín. Pepe, muchísimas gracias. Estoy muy contento de poder encontrarme contigo en esta mañana. Y como decía el escritor y poeta lambayecano, chiclayano, Juan José Lora, quiero comenzar diciendo Chiclayo de mis amores, ¿no? Tú nos decías que Chiclayo está de fiesta. Y efectivamente, a pesar de la dificultad de los tiempos, el chiclayano sabe que su ciudad, que nuestra tierra, tiene una gracia que no radica en conocerla superficialmente, sino más bien en saborear la urdimbre de su imagen, es decir, la profundidad de su identidad. Porque yo creo, Pepe, que en Chiclayo se entrelazan, se relacionan la tradición, la cultura, la trascendencia, la civilización y últimamente la modernidad. Porque
En Chiclayo, la modernidad también tiene su característica particular y la tecnología y las redes sociales son utilizadas para ese signo distintivo de nuestra tierra, que es la amistad. Chiclayo, mi querido Pepe, es el rostro como el tuyo o como el mío, ¿no? Es un rostro cholo que ha sido surcado a través de la historia, desde tiempos milenarios, pero una característica de la amistad chiclayana es que el chiclayano, por lo general, es también un libro abierto, ¿no? El chiclayano es el hombre del quehacer, es el hombre de las manos abiertas, de las manos extendidas. El chiclayano sabe que en su tierra la vida sí vale la pena ser vivida. Por eso es que aunque vemos alrededor nuestro algún tipo de caos y de desorganización, sabemos de que en Chiclayo nadie se muere, Pepe. Sí, El chiclayano, mientras Chiclayo exista, el sí, pues, chiclayano es eterno. claro. Yo tengo una versión, de repente puede ser exagerada, ¿no? Pero yo creo que en Chiclayo todo se perenniza y todo es eterno porque Dios es chiclayano. Ya. Pasan muchas cosas alrededor nuestro, pero en esta tierra que es hechura de Dios, las cosas permanecen y siempre vamos para más, siempre vamos para mejorar. Y si me permites, Pepe, Sí, quisiera por favor. comenzar con algunos datos históricos. Te Sí. escucho. Mira, está bien, me parece que has contextualizado el chiclado de hoy, la caracterización del chiclayano, ¿no? Pero hagamos un poco de la modernidad en la que estamos hoy. Vayamos a esos orígenes. ¿Cómo es que celebramos ahora 189 años como provincia, pero previamente ha ocurrido una historia muy aparte, diríamos, que pocas veces la conocemos? Y ahí hay una controversia, y tú lo sabes perfectamente, un poco de la originalidad o los datos exactos, cómo se originó Chiclayo, mi estimado Martín. Claro que sí, Pepe. Por ejemplo, lo primero que históricamente quiero desterrar el día de hoy es aquella versión que dice que Chiclayo es un lugar que nació o que nació de manera espontánea, ¿no? Ajá, Eso es ajá, falso. O que cierto, Chiclayo es un lugar que nació a la vera del camino. Eso también claro, es falso. Puede sonar muy romántico, pero ajá, Chiclayo tiene una trascendencia milenaria. Chiclayo tiene una historia prehispánica, una historia incaica, una historia republicana y ahora la historia contemporánea. Y ujú, te voy a dar una evidencia. En Chiclayo, hasta el año de 1900, cuando Virgilio Dalorzo, alcalde de Chiclayo de esa época, en 1904, ordenó la demolición de las huacas de Chiclayo, ujú, había por lo menos entre 5 y 8 huacas en toda la ciudad. Por ajá, ejemplo, la plazuela Elías Aguirre era una huaca. El ya, sector de la calle 8 de Octubre, cerca del Parque Obrero, era una huaca. Lo que es ahora el Teatro 2 de Mayo y la zona del Mercado Central de Chiclayo también eran huacas. ujú, Entonces, una huaca no es una edificación española. claro, Si bien es cierto que el primer evangelizador español llega a Chiclayo a partir del año 1533 aproximadamente, don Alfonso de Escárcena, de ujú, acuerdo a la versión de una crónica denominada la Crónica de los 12 Apóstoles de la ajá, provincia del Perú. Entonces, si bien es cierto que el primer español evangelizador llega a Chiclayo por el año de 1533, Chiclayo como zona histórica ya existía desde claro, mucho tiempo antes. ujú, La presencia de las huacas, recuerden todos los oyentes, es una presencia que indica adoración. Es claro, decir, estamos hablando de un lugar donde se generó un acto de adoración a diversas divinidades. Y tal vez lo que más llama la atención y que puede ser un pensamiento precursor de la amistad que ahora reina en Chiclayo es que habiendo entre 5 y 8 huacas, entonces era un pueblo en el cual destacaba la religiosidad, o sea, la ajá, fe, la claro, trascendencia. ¿A qué dioses? No al dios español, seguramente al agua, al fuego, al aire, claro, etcétera. a la Eh, naturaleza,
Así es, ¿no? Era el contacto primigenio del hombre con la naturaleza. Claro. En el año 1533 llega el evangelizador franciscano, viene a pie por la orilla de la playa, por la orilla del litoral, desde la zona de Huanchaco hasta Chiclayo, y a partir de ese momento, recién es que podemos comenzar a hablar ya de una historia de influencia española. Claro. Porque la cristianización de nuestra ciudad ya se va a iniciar desde 1533 y va a llegar hasta el año de 1550, 1555, en que se va a instalar la que antes era conocida como la iglesia matriz de Chiclayo, ¿no? La Pero que está también, en Torres Paz. no, la que está en Torres Paz es la Capilla de la Verónica. A propósito, un paréntesis, si me permites Sí, contarte por la favor. historia de la Capilla de la Verónica, porque vale la pena recordarla ahora que la capilla está derruida y que está a punto de colapsar. Sí, sí, sí. Te cuento que esa capilla originalmente fue una propiedad de José Leonardo Ortiz. Aquí en Chiclayo, en esa época, los indios yungas le llamaban José Leonardo Chiclayo. José Leonardo Ortiz quería construir en esa zona su casa. Sabemos de que la casa de Leonardo Ortiz finalmente estuvo ubicada en el sector donde quedó, si tú recuerdas antiguamente, en Tel Perú, en la esquina de Elías Aguirre con la calle 7 de enero. 7 de enero. Esa fue la casa finalmente de José Leonardo Ortiz. Claro. Pero cuando estuvo en Torres Paz, mandaron a hacer excavaciones en la parte final de la casa, y en esas excavaciones, estando cerca la hija de José Leonardo Ortiz, hieren la tierra y exhala la tierra el gas de antimonio. Recuerda de que en esos lugares habían enterramientos, ¿no? Entonces, exhala antimonio y la niña, la hija de José Leonardo Ortiz, absorbe un poco de ese antimonio. Así que José Leonardo Ortiz hace una promesa solemne y dice, si mi hija se salva, yo entrego este lugar para que se haga una iglesia. Y su hija se salvó. Ahora, ¿por qué le llaman la iglesia, la capilla de la Verónica? Porque José Leonardo Ortiz descubre que el rostro de la Verónica, que estaba en un manto antiguo, religioso, era muy parecido al rostro de su hija. Entonces, cuando dona esa capilla, él decide que la capilla también lleve el nombre de Capilla La Verónica, por recuerdo para su hija. Y de la Capilla de la Verónica hacia la zona donde queda hoy en día el convento de los padres franciscanos, el convento de San Antonio, hay una vieja tradición que dice que en las noches, desde la Capilla de la Verónica hasta el convento de San Antonio, salían patitos de oro, ¿no? ¿Qué significa eso? Porque hay que también saber descifrar el contenido de las tradiciones. Significa eso que en aquella zona habían tesoros, habían riquezas, enterramientos, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado en la historia en el año de 1533, habíamos pasado a 1551, y también habría que recordar que por aquel tiempo, así como empieza a crecer Chiclayo, comienza a crecer otra zona de Chiclayo histórico que es Saña. A Saña en esa época le llamaron la Sevilla peruana, también le llamaron la Pequeña Potosí. Y se instalan entonces los conventos de San Agustín, Santa Ana, San Francisco, San Juan de Dios, Santa Lucía o la Merced. Esos conventos adquieren una gran importancia hasta el año de 1569, donde don Fernando Torres y Portugal, antiguo virrey del Perú, llega por Lambayeque, ¿no es cierto? Y te cuento que al llegar por Lambayeque, su esposa enferma, ¿no? Su esposo enferma. Y hay otra tradición al respecto que se llama los polvos de la condesa, ¿no? Los polvos de la condesa. ¿A qué se refiere esto? Cuando se enfermaban los españoles, tardaban mucho en recuperarse, pero cuando se enfermaban los indígenas peruanos, no, porque acá en Lambayeque teníamos el árbol de la quina. La quinina es un elemento químico que sirve como un medicamento hoy en día básico y genérico para poder sanar cualquier tipo de enfermedades. Entonces, la condesa, la esposa del virrey, era una mujer muy caritativa, muy buena con los indígenas, y los indígenas deciden por primera vez
agarrar la quinina, los españoles no lo sabían, para cuidar a la condesa, y lo hacían en forma de polvitos, ¿no? Entonces, Ya. esa tradición dice, los polvos de la condesa, ahí fue cuando los españoles conocieron el poder de la quinina, y de Lambayeque la quinina llegó a Lima, de Lima llegó a Madrid, y de Madrid se fue hasta el Vaticano, para que también los santos padres utilizaran el valor curativo de esta medicina natural peruana. Pero hay también Esto se que produce rescatar, ¿esto se produce ¿cómo? dónde exactamente, Martín? La quinina sale del árbol de la quina. Ya, correcto, pero ¿dónde había árbol de la quina? ¿Dónde llega la Bueno, acá en condesa? Lambayeque había en toda la provincia de Lambayeque, en la zona de Tucumé, Ah, Jayanca, en la zona de Saña también, y en lo que hoy en día conocemos como la zona de Chongoyape. Por ya, todo ese sector había el árbol de la quina, y todavía lo hay, Pepe. Nada más ya, que el día de hoy el árbol de la quina ya es un producto no de consumo directo de las personas, sino más bien un producto dedicado por las farmacéuticas, por las claro, industrias químicas para la producción de medicina, ¿no? medicina, medicinal. Para seguir con la historia, te puedo Sí, comentar que el día 31 de diciembre del año 1820 se proclama la independencia en nuestra ciudad, y jura como gobernador de la ciudad de Chiclayo don José Leonardo Ortiz, o como te claro. dije hace un momento, también llamado José Leonardo Chiclayo. Ujú. Por eso es que, debido a el hecho de que Chiclayo tomó un rol fundamental en el tema de la independencia, en el año de 1827, el Congreso Constituyente de la época elevó al pueblo de Chiclayo a la categoría de villa. Claro. Entonces, una vez que Chiclayo se convierte en villa, se inicia también el despegue legal de Chiclayo, que hasta ese momento era desconocido, y que de un momento a otro pasa a ser reconocida como una hija de la República. Y en el año de 1835, don Felipe Santiago Salaverry nombra a Chiclayo ciudad heroica el día 15, y el día 18 la nombra provincia, gratificándola con 15 pueblos. Claro. Atención, pero ciudad heroica, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿Qué qué? hizo Chiclayo Ah, para merecer ese título de ciudad sí, sí, heroica? por Por favor. dos razones. La primera razón es de que Chiclayo, junto con Lambayeque y con Ferreñafe, dotaron a la campaña de la independencia con una gran cantidad de oro, plata y numerarios. Cuando se habla de numerario, se refiere a la cantidad de personas que Chiclayo envió para la campaña por la independencia. Y cuando se habla de oro y plata, fue tal la donación de los lambayecanos, de los chiclayanos, que el mismo José de San Martín, en una carta que le dirige al marqués de Torre Tagle, dice lo siguiente. Voy a decirlo literal. Dice, ciertamente, la independencia del Perú no se hubiera logrado sin el aporte de lambayecanos, chiclayanos y ferreñafanos. O sea, Ah, es un mira. reconocimiento tácito. Es más, te Ya. comento de que fue tal el apego que tuvo José de San Martín a Lambayeque, a Chiclayo, a Ferreñafe, que cuando se casó, su única hija, Mercedes, a quien él llamaba Merceditas, ¿no? Cuando se casó Mercedes, Juan Manuel Iturregui fue el padrino del matrimonio de la única hija de José de San Martín. Y Ya. muchos chiclayanos, entre ellos José Leonardo Ortiz, fueron invitados a participar del gobierno que había instalado José Leonardo Ortiz. En Ya. 1845 ocurre lo que te conté de la Capilla de la Verónica. En 1867 ocurre la revolución del coronel José Balta, que es otro hecho que también quisiera Claro. destacar en este momento, ¿no? El coronel José Balta, que viene perseguido por Mariano Pío Cornejo, entra aquí casi derrotado, y el pueblo chiclayano apoyó a José Balta, restauró su ejército, pero ahí surge también otra tradición de Chiclayo. Ujú. Ricardo Palma, en el libro Las tradiciones peruanas, registra una tradición que se llama la conga. En Ya. la conga, tradición de Ricardo Palma, nos cuenta que por ese tiempo
se había producido la liberación de los esclavos negros de Lambayeque. Algunos de ellos llegaron a Chiclayo, otros de ellos se quedaron en Saña y otros de ellos se fueron hacia la zona del sur del Perú. ¿Sabes dónde se instalaron los esclavos negros que habían sido liberados? Se instalaron en la zona donde hoy día se encuentra el Parque Obrero. ¿Tú has visto que en la zona del Parque Obrero hay una zona que es circular? Claro. Has visto que el Parque Obrero es circular, pero junto con la avenida y con las casas. Por la calle Leticia, perfecto. Por ahí claro. Sale a Sáenz Peña. ¿Sabes por qué? Porque los negros, cuando se instalan en ese lugar, hacen un jardín en forma circular que hasta ahora permanece, pero le pusieron girasoles, ¿no? Entonces, a esa zona le llamaron Chiclayo Chiquito. Los negros quisieron entrar a vivir al centro de Chiclayo. La población de Chiclayo, mayormente indígena, no los dejó. Así que los relegaron a esa zona. Esa urbanización antiguamente se llamó Villa del Sol. Tú has visto que en el Jirón Leticia hay una capilla donde está la Santísima Cruz, ¿no? La Santísima Cruz, claro, claro. Tú te vas, y yo reto a todos tus oyentes, ¿no? Que se vayan a esa capilla, que se acerquen a la cruz que está a la mano izquierda de la capilla y que miren detrás de la cruz. Cuando miren detrás de la cruz, van a encontrar que dice ahí Chiclayo 1867. ¿Esa cruz es de ese año? Así es, ahí está, a la izquierda. Y la gente no lo sabe, pero cuando tú vas a la capilla, descubres que esa capilla es un símbolo cristiano de la liberación de los esclavos negros de Lambayeque. Y cuando el coronel José Balta comienza la revolución, habían 3 negras. La negra Manonga Nevao, la ñata Fidela, y ellas se acercan al coronel José Balta y le dicen: mi coronel, nosotras somos mujeres, pero somos bien hombres. Así que queremos combatir en su revolución, pero adelante, con cuchillo. No nos mande a cocinar ni a lavar como hacen con las ociosas. En primera fila. Por eso es que, así es, por eso es que la infantería en la revolución de José Balta fue mujeres negras de Chiclayo. Y eso es lo que muy poca gente toca. Y es más, apenas comienza la batalla, ¿no? ¡Pum! Un disparo, y le cae el disparo en alguna parte del cuerpo a la negra Manonga Nevao. Una vez que triunfa la revolución del coronel José Balta, el coronel Balta va a visitar a la negra, le pone una moneda de plata en la faja y le dice: negra, ¿cómo te sientes? Y la negra le responde: mi coronel, en pellejo de negro no entran las balas, ¿no? Entonces, el triunfo de la revolución de Balta también significa para Chiclayo el hecho de que Balta le regala a Chiclayo la nueva iglesia. Claro, la catedral, hoy. La iglesia catedral que terminó de construirse en el año de 1959, pero que implica un segundo error histórico de las autoridades chiclayanas. El primer error fue demoler las huacas en el año 1904, con el pretexto de que demoliendo las huacas se daría pase a la modernidad. El segundo error fue en 1962 demoler la iglesia matriz de Chiclayo, un tesoro arqueológico y arquitectónico de nuestra ciudad que ahora ya no existe. Y la razón por la cual... La matriz, perdóname, Martín, la matriz es la que está por el Club de la Unión, ¿verdad? Claro. Tú ahora de la matriz solamente vas a ver los arcos que son de estilo árabe, llamado arcos de estilo mudéjar, ¿no? Que son como ojivas, parecen ojivas de misiles, ¿no? Esa de ahí es la única pared con la parte interior que está derruida que queda de la antigua iglesia matriz de Chiclayo, un tesoro arquitectónico del cual pudieron gozar los chiclayanos solo hasta el año de 1962. Pero si me permites, también decirte de que Chiclayo tuvo una participación notable durante la Guerra del Pacífico. Durante la Guerra del Pacífico, muy pocos saben que hubo, por ejemplo, la batalla de Chiclayo.
la batalla de Pimentel, Ajá. la batalla de Montsefu, y que los chiclayanos siempre fueron reacios al control de parte de los chilenos. ¿Sabes dónde mataban los chilenos a los chiclayanos? ¿Dónde los ¿Dónde? fusilaban? Los fusilaban en el que es actualmente el atrio de la Catedral de Chiclayo. Y hay una anécdota, ¿no? Ya. Hay una anécdota. Dicen de que, bueno, antes que nada, Manuel María Ízaga, ¿por qué se hizo famoso? Porque Manuel María Ízaga era dueño de Pucallá y Claro. pagaba a los chilenos para que no maten a chiclayanos, Ujú. Sí. especialmente a las mujeres. Cuando amanecía un soldado chileno muerto, los chilenos hacían el quinto o hacían el décimo. ¿Qué significaba eso? Ujú. Agarraban a todas las mujeres y hombres de Chiclayo y de cinco en cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y al que caía cinco lo mataban. Claro. Nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y al que caía nuevamente cinco lo volvían, lo mataban, ¿no? Y Manuel María Ízaga pagó con su dinero la libertad de los chiclayanos. Y no solamente Mira. Manuel María Ízaga, sino que habrá que recordar también que los chiclayanos siempre sostuvieron la libertad, a pesar que los chilenos quisieron por todos los medios doblegar la moral de los chiclayanos. Los Sí, chiclayanos claro. resistieron. Es Ujú. más, acá en Chiclayo hubo un espía inglés que espiaba en favor de los chilenos y fue Ya. detectado por los ciudadanos chiclayanos. ¿Cuántas cosas han pasado en nuestra historia, querido Pepe? Los Sí. nombres de las calles, ¿no? Ajá. Antes había la calle de San Sebastián, Ya. ¿no? Había la calle de Santo Domingo, ¿Cómo la se calle llama de la San Santa Sebastián? Verónica. ¿Cómo se llama? A ver, Por unas dos, ejemplo, tres calles. lo que nos dice la historia es de que la calle de San Sebastián ha sido también conocida después como calle de las Carretas, ¿no? Ya. Y la calle de las Carretas es la actual avenida Santiago Luis González. Ya, Había otra claro. calle que era la calle Atahualpa, ¿no? La calle Ya. Atahualpa, que también se llamó después calle San Marcos y que ahora se conoce como Torres Paz, Y la ¿no? Elías Aguirre, que está en el centro de Chiclayo, ¿cómo se llamó antes? A esa calle le llamaban la calle Real, La calle ¿no? Real, claro. Y a la avenida Balta le llamaban la calle Comercio Ajá. y a la avenida Pedro Ruiz le llamaban Míralo Verde, porque Mira lo desde ahí verde. se veía el verdor El verdor. de todo Chiclayo. Y Sí, había pues. otra calle, ¿no? La intersección de Francisco Cabrera con, creo que es Elías Aguirre, ¿no? Ya. Que le llamaban la calle de los calzoncillos, ¿no? Por la forma de una V que tiene esa calle, Y parece un es hasta ahora calzoncillo, se claro, cruza también con Izaga, todavía por Sáenz está, Peña, pero ese también es. estaba la calle de los ganaderos, ¿no? La Ya. calle de los ganaderos que estaba por la zona de Tacna o de Francisco Cabrera. Tú sabes que en esa época a los burros les decían doctorcitos, ¿no? Doctorcitos, ¿Por qué le decían porque doctorcito? llegaban los cholos chiclayanos encima de su burro a tomar chicha por lo que Ajá. ahora es la calle Tacna, ¿no? Por ahí estaban Claro. los antiguos chicheríos de Chiclayo y cuando ya se Y había un pasaban de lugar chicha, especial donde amarraban los burros, ¿no? O sea, un paradero de claro, burros. sí. Por donde ahora, ¿sabes qué? Por donde ahora queda la residencial Pascual Saco, que en esa Ya. época se llamó La Pampa Chirinos, ¿no? Claro, La bueno. Pampa Chirinos, que en una época también fue el desagüe de Chiclayo cuando llegaron los chinos. Los Ya. chinos andaban, algunos de ellos, por las calles de Chiclayo, con un palo o dos baldes metálicos y Sí. cobraban un peso por agüita con mojón y medio peso por agüita sin mojón. Y luego se lo llevaban a la Pampa Chirinos y lo llenaban en un pozo con cal. Ya. O sea, ese fue eran los abastecedores de agua para la gente. Claro, los chinos abastecían de agua, también los cholos chiclayanos, pero el rol fundamental de los chinos era Ujú. hacer los trabajos que los chiclayanos no hacían y cargar como desagües humanos, literalmente, las aguas hervidas de Chiclayo, era un Claro. proceso que ellos ya conocían desde China, ¿no? Ya. Entonces, cargaban en los baldes, iban a la Pampa Chirino, depositaban las aguas hervidas y luego tiraban cal encima de esas aguas, ¿no? Ah, mira.
Ya, o sea, Sí, así se procesaban las aguas servidas en aquella claro, época. se procesaban de esa manera. Y Claro, hay tantas cosas que decirte. sí, Por sí, ejemplo, sí. no sé si tú conoces de que el primer carruaje de Chiclayo se llamó el carruaje Victoria, ¿no? Y Ya, ese carruaje Victoria fue propiedad del filántropo, del millonario chiclayano Santiago Luis González. Santiago Luis González, a su vez, regaló un pabellón en lo que hoy día es el es Hospital Las el Hospital Las Mercedes, Mercedes, claro. pero también regaló un pabellón doña Artemia Boyque, también Ya. regaló un pabellón Nicolás Puglivan, ¿no? Ujú. Entonces la gente rica de la época Sí, hacía pues, mucha filantropía. sí. Habían también, para comentarte eso, Chiclayo se comenzó a ser tan conocido que para el año de 1916, Víctor Darco Herrera, un filántropo trujillano, fue el Ujú. que regala el actual piso que tiene el parque principal de Chiclayo, Ah, ¿no? mira. Si tú te vas al parque principal de Chiclayo, yo te reto, mira las bancas del parque y vas a encontrar la señal de sus apellidos. Todavía en el parque perduran Permanece las todavía. bancas desde el año 1900. Es decir, literalmente nos sentamos sobre la historia, ¿no? Literalmente Mira, pues. conversamos sobre la historia sin habernos dado cuenta. Excelente, Martín. De verdad que es extraordinario. Por eso es que yo me agrada conversar con usted, maestro, porque usted es un libro de historia abierta realmente. Y sobre todo estos pormenores del Chiclayo de ayer, porque nos debe permitir estas reflexiones breves por el tiempo. Usted sabe que en las redes pues es terrible el tiempo, ¿no? Que nos permita reflexionar de dónde venimos, que no nos distorsionen la historia como tú muy bien lo has señalado. No dice que somos a veces nos califican como que somos la parte trasera de otras ciudades. Y no es así. Chiclayo tiene su propia identidad, Chiclayo tiene sus propias características, sus cualidades, y realmente yo te agradezco muchísimo y vamos a seguir molestándote para seguir conociendo más, porque estas son algunas pinceladas nomás que hemos hecho de la historia de Chiclayo, mi estimado Martín. Yo te agradezco muchísimo y reflexiones finales sobre este contexto histórico en el aniversario 189 de nuestra querida provincia, mi estimado Martín. Tú eres un gran chiclayano. Ujú. Tú eres un hombre que desde siempre trabaja por el bienestar, vinculado con temas sociales, vinculado con el periodismo y con la comunicación. Tú eres un ícono de Chiclayo y para mí es un honor, es una felicidad, es un orgullo siempre poder disponer de tiempo para conversar contigo. Soy yo el agradecido por esta invitación y aprovecho de este espacio para felicitar a chiclayanos como tú, el chiclayano de mano abierta, como decía, el trabajador, el laborioso, el esforzado, pero también a un chiclayano en especial, el chiclayano que no pierde la esperanza, porque aunque Chiclayo pase por tiempos difíciles, el chiclayano nunca dejará de celebrar. El carácter alegre, esa disposición para la esperanza, esa disposición para la solución de problemas, también es típico del ciudadano de nuestra ciudad. Así que muchas gracias por esta invitación que he disfrutado como nunca antes lo había disfrutado. Tienes un gran tino para la entrevista porque me has dejado hablar sin interrupción y eso me ha ayudado y me ha facilitado mucho las Por cosas. favor, Entonces, muchísimas gracias. la Que no historia sea es la esa, última la y que feliz lo cuenta aniversario, el hermano. que... Bien, bien, Martín. Un abrazo, feliz aniversario, mi estimado Fuerte Martín. abrazo, mi Muchas hermano. Cuídate bendiciones. mucho. Gracias. Gracias. Municipalidad de Chiclayo, Azucarera Pomalca, presentan por los 189 aniversario de nuestra heroica ciudad, a la internacional Tania Libertad. Tania Libertad le canta a su tierra, a su gente, en un concierto gratuito,
Un espectáculo de primera para disfrutarlo de principio a fin. 18 de abril, día central de aniversario, en las intersecciones de la avenida Balta e Ízaga, desde las 6:30 de la tarde. Chiclayo se engalana con su hija preferida, Tania Libertad. Un espectáculo irrepetible y totalmente gratuito. Jueves 18 de abril, desde las 6:30 de la tarde. ¡Feliz aniversario, Chiclayo! Te desea Azucarera Pomalca. Bien amigos, como lo hemos señalado, el día de hoy es el Día del Poeta. Es el día que recordamos al gran bate universal César Vallejo. Y aquí en Lambayeque también los poetas están agrupados, están listos para celebrar precisamente. Están celebrando todo el día de hoy, el Día del Poeta, con encuentros, ¿no? Y esto es importante destacarle. Por eso hemos creído conveniente invitar a un poeta muy destacado aquí en la zona norte del país, como es Germán Erazo, que está precisamente con nosotros para conversar de esta fecha tan importante. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido al programa Aportes aquí en Red Norte TV. Muy buenos días y gracias por la invitación. Y para mí ha sido grande la sorpresa que usted sea el entrevistador. No me había imaginado. Me comunicaron ayer, pero bueno, gracias por esa invitación. Sí. Bueno, Germán, hoy es el Día del Poeta, su día. Feliz día, mi estimado Germán. Feliz día. Sí, hoy es el Día del Poeta y bueno, en la Plazuela Elías Aguirre se va a realizar una tertulia organizada por la Casa del Poeta que dirige el presidente de la Casa del Poeta, Arturo Rodríguez Cerquén, ingeniero. Correcto. Docente de la Universidad Pedro Ruiz Germán, Mayo. Cuéntanos un poco cuál es el significado de esta fecha para ustedes, qué recuerdan, qué es el poeta, ¿no? Cómo es que el arte a través de la poesía genera algunas vivencias, ¿no?, de la ciudadanía. Cuéntanos el significado que tiene el ser poeta, mi estimado Germán. Bueno, hoy en el Perú se conmemora el Día del Poeta en memoria al bate César Vallejo, ¿no? En memoria al bate César Vallejo y bueno, a nivel nacional se ha decidido exclusivamente en el Perú este día declarado como el Día del Poeta peruano. Claro, correcto. ¿Qué hace un poeta? ¿Por qué escribe poesía un poeta, mi estimado Germán? Bueno, un poeta escribe, algunos lo llaman la intelectualidad pura que viene ya en su ADN, nace con una sensibilidad humana realmente que se desprende de muchas vivencias. El poeta por lo general es un hombre que ama la paz, siempre está en contra de la injusticia. La historia de la humanidad está escrita justamente por poetas que desde su trinchera y en su contexto de tiempo han luchado por el bien de la humanidad. No solamente se le canta al amor, a la vivencia, a todas las, puedo decir, emociones que el ser humano atraviesa en su ciclo de vida, sino también cumple un rol importante de contrastar y luchar contra los gobiernos que cometen una serie de actos de injusticia contra la sociedad misma, contra las autoridades y todo ese engranaje, ¿no? Lo que me estás diciendo, Germán, y esto es cierto, es que la poesía es una herramienta de lucha social. Claro, la poesía es una herramienta de lucha social. Y todos los humanos, los seres humanos somos poetas, porque desde que un niño nace, el padre o la madre le hablamos con metáfora, que hacemos una comparación al bebé, le decimos, no, mi cielo, mi terruño, mi corazón,
O sea, la poesía está adherida como el lenguaje, como la matemática, como la célula, como la sangre. Inevitablemente es un lenguaje verbal que está adherido en cualquier idioma, en cualquier cultura y en cualquier tiempo. Lo que pasa es que ya, bueno, hay unos que lo desarrollamos y nos dedicamos pues a escribir, a profundizarlo más, pero la poesía está ahí desde que nace. Si usted recuerda a su niño cuando ha nacido, era bebito, le hablaba así, de manera poética, en metáfora, haciendo una símil comparación con el sol, con la estrella, con Gallito, con el tesoro, ¿no? La poesía está presente en todos los espacios. Claro, claro. Y en el caso particular tuyo, mi estimado Germán, ¿desde cuándo, si bien es cierto, la poesía, como tú lo has dicho, es inherente al ser humano, porque todos a veces utilizamos nuestras metáforas para nuestros hijos, nuestros seres queridos y la gente que nos rodea, y sobre todo a veces en la parte laboral, ¿no? A veces utilizamos las metáforas en la parte de la actividad diaria de la vida. Pero de manera particular, ¿cuándo tú empiezas a escribir, a plasmar en el papel la poesía, mi estimado Germán? Bueno, yo empecé a escribir desde que era niño, pero en mi adolescencia, lógicamente, como, bueno, no los escribía esporádicamente, lo dejaba por ahí, no los ordenaba, no los archivaba, pero ya a partir de hace 20 años atrás comencé a archivarlo todos los escritos y comencé a hacer algunas publicaciones y a interactuar con el círculo de poetas, escritores de narrativa, artistas plásticos de acá de la ciudad de Chiclayo, del departamento de Lambayeque, donde es donde yo ya me he asentado ya desde hace 30 años. ¿Cuál fue tu primera poesía, Germán? Mi primera poesía no recuerdo, varias que escribí. A ver, pero una de las primeras, por favor. Una de las primeras, cuando le escribo a los periodistas, en una parte citando a Vallejo, cuando dice, eres el cuarto poder, en verdad es el mejor. Con tu prima y Godor a cumplir con el deber. El pueblo os va a agradecer. No le entrego a la corrupción que destruye nuestra nación. Eres hidalgo batallador. De ti nervora el verdor para un mundo mejor. Otra parte que dice, oh Vallejo, gran poeta, os enseñaste a entender, la palabra es un poder, un arma de puño y letra, por eso al pueblo respeta, sé vocero de la verdad, hay una gran ansiedad hacia un mundo más humano, con tu pluma en la mano a transformar la sociedad. Esa es un fragmento que escribía a los periodistas, ¿no? Porque tiene la responsabilidad de conducir el hilo de la verdad a través de la información que siempre ha sido sesgada, siempre ha sido, se ha hecho dar la mentira como verdad, sobre todo cuando no habían las redes sociales, los medios de comunicación concentrados han hecho, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, lo que han querido, han distorsionado la verdad. Hoy, gracias a Dios, tenemos las redes sociales que son un contrapeso que ha permitido directamente ir contra esas malas prácticas en las redes sociales. Claro, hay más oportunidad de conocer la verdad en su verdadera dimensión, ¿no? Más oportunidad. Giuseppe Tomasi escribió en 1990, es un politólogo italiano, en La sociedad teledirigida y el Homo Videns. Remarcaba que cuando se estableció un orden mundial después de la caída del muro de Berlín, los medios de comunicación mundial tomaron un solo libreto. Ellos determinaban cómo debía pensar la sociedad, ¿no? Él contradecía filosóficamente un principio, una frase que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Giuseppe Tomasi cuestionaba y decía, ¿será mentira que una imagen vale más que 1000 palabras? El Homo Videns y la sociedad teledirigida. Por los años 90, ya para acá y más atrás, nos determinó ese filósofo que no éramos Homo sapiens, sino éramos Homo Videns, porque nos movimos de acuerdo a cómo los medios de comunicación masiva hacían los programas para manipular a la mente de la sociedad. Excelente, extraordinario, Germán. ¿Y tú improvisas?
Yo he visto algunos recitales tuyos y del momento improvisas, ¿no? O sea, no necesariamente lo escribes. Tú tienes esa habilidad. Y no es solamente en el caso tuyo, hay otros. Y la habilidad del poeta es eso, ¿no? Que tiene esa capacidad para improvisar un poema, ¿no? Del diario vivir, ¿no? Sí, bueno, de vez en cuando nos encontramos entre poetas y hacemos esta práctica que me gusta hacer. Ajá, Hoy le hago una invitación a través de su canal, de su programa. El Día del Poeta se está celebrando, como dije al iniciar, sí, 7 de la noche en la Plaza de Elías Aguirre. Es abierto para todos. Ahí concluyen correcto. artistas de todas las Germán, disciplinas. el trabajo de César Vallejo, como tú lo has señalado, es un referente principal para los poetas peruanos, ¿no? Y la poesía de César Vallejo ha sido, pues, o es, porque sigue vigente, sigue vivita la poesía de César Vallejo, es una poesía de combate, no es una poesía de lucha. Sobre todo ese poema Los dados eternos, ¿no? Los heraldos negros. ¿Cuál de los poemas de Vallejo, y ya para ir despidiéndonos, mi estimado Germán, le podrías dedicar a nuestros seguidores, por favor, Bueno, esa fina pluma de César Vallejo, en la voz para mí de Germán Erazo? uno de los poemas que más resalto de Vallejo es Masa, porque en ese Ajá, poema hay un mensaje donde se compara la resurrección de Cristo con también. la resurrección del hombre en un solo pensamiento universal de amor y fraternidad. A ver, por favor. Resucita después de los 3 días para, según el Evangelio, para que se eternice el mensaje de amor, de paz, de unidad. No ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero Vallejo en Masa, después de la batalla y muerto el combatiente, el hombre se levanta, ¿no? Cuando dice, vinieron él miles, millones, tanto clamor y no podré hacer nada contra la muerte. Pero en la última parte Vallejo se levanta y dice, entonces levantóse el cadáver y abrazó al primer hombre. Ahí Ujú. resucita el mensaje de Vallejo, o sea, resucita Vallejo a través del mensaje donde él hace un llamado a la unidad después de lógicamente él escribió eso en una época de bastante convulsión eh, Claro. social que se llama en Europa y en América, ¿no? Ujú. Sí, pues ese Entonces, es, él hace, para mí es un poema, una comparación, ahí resucita, el cadáver se levanta, metafóricamente se levanta, pues es el mensaje de amor, es el que resucita, el que vive, el que muere, el muere el mensaje de hombre, esperanza. pero no el ideal, no el amor. Ujú. Correcto. ¿Lo puedes recitar una partecita, Germán, por favor, para despedirnos? A ver, dice, y después de la batalla y muerto el combatiente, vino a él un hombre y le dijo, no mueras, por favor, te amo, pero el cadáver siguió muriendo. Después vinieron 100, 1000, 200,000 y clamando a una sola voz, no te vayas, hermano. Pero el cadáver siguió muriendo. Luego vino toda la humanidad con tanto clamor y no poder hacer nada contra la muerte. Levantóse el cadáver lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Entonces, ese poema es maravilloso. No, Maravilloso. no, no lo he memorizado bien, pues más o menos hago un extracto de la poesía de Vallejo. Ajá. Bien. Germán, que pases realmente un feliz día, que disfrutes y bueno, pues ya habrá oportunidad de seguir hablando de poesía y sobre todo para escuchar ya la producción tuya, porque tú también tienes una producción maravillosa y que está plasmada en varios libros que tú has presentado aquí en la región Lambayeque. Muchas gracias, Germán, y esperamos tenerte en otro momento en el programa. Un saludo a la ciudad de Chiclayo por conmemorar su 189 aniversario
Pues Chiclayo fue fundado en 1835. Su primer alcalde fue José Leonardo Ortiz, a ese hermoso himno que le escribió el Bate Monsefano, José Delgado Bravo. Para toda la comunidad de Chiclayo, un saludo de parte de los poetas. Y bueno, pues le reitero ya la invitación, la persona de seguir a las 7 de la noche. Muchas gracias, Germán. Un abrazo. De igual manera, gracias. Gracias. Bien, vamos a un corte, amigos, y regresamos con el programa. Municipalidad de Chiclayo, Azucarera Pomalca, presentan por los 189 aniversario de nuestra heroica ciudad, a la internacional Tania Libertad. Tania Libertad le canta a su tierra, a su gente, en un concierto gratuito, un espectáculo de primera para disfrutarlo de principio a fin. 18 de abril, día central de aniversario, en las intersecciones de la avenida Balta e Ízaga, desde las 6:30 de la tarde. Chiclayo se engalana con su hija preferida, Tania Libertad. Un espectáculo irrepetible y totalmente gratuito. Jueves 18 de abril, desde las 6:30 de la tarde. ¡Feliz aniversario, Chiclayo! Te desea Azucarera Pomalca. Bien, amigos, llegamos al final del programa, resaltando esta intervención de Martín Cabrejos del proceso histórico que ha tenido nuestra heroica ciudad de Chiclayo. Hemos iniciado con el proceso histórico porque queremos lograr echar algunas pinceladas para poder entender de dónde viene la ciudad de Chiclayo y cuáles realmente sus orígenes, ¿no? Porque hay mucha controversia respecto a los orígenes de la ciudad de Chiclayo y a veces han tenido algunos adjetivos muy gruesos que, como los ha señalado Martín Cabrejos, no es correcto. Chiclayo tiene sus propios orígenes y su propia identidad, ¿no? Y que de alguna forma también su propia cosmovisión de Chiclayo, como lo ha señalado. O sea, antes de la llegada de los españoles, Chiclayo ya tenía una cosmovisión definida, ya era un pueblo definido, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta porque muchos dicen que Chiclayo no tiene identidad, Chiclayo es una combinación de varios pueblos, de varias costumbres, de varias tradiciones, y eso también es muy discutible. Y el Día del Poeta, pues con Germán Erazo hemos tenido una participación extraordinaria. Esperamos que nuestros hermanos poetas lo sigan disfrutando en este día, que recordamos a Vallejo, que es un tema muy aparte también. Vallejo tuvo una poesía de reivindicación frente a un contexto social muy convulsionado que le tocó vivir César Abraham Vallejos. No se olviden de compartir nuestra publicación, de encontrarnos en las redes sociales, en Red Norte TV, en Aportes, y compartan nuestras publicaciones, estimados amigos. Gracias, hasta la próxima.